Buenas tardes, estamos en Retorno al Pasado, con la temática de la educación en la infancia. Esta es una actividad que organiza Cultura, del Ayuntamiento del Coronil, en el espacio, en el programa del Otoño Cultural. Queremos retomar esa búsqueda y esa investigación en la historia de nuestro pueblo, y este año, pues la verdad que el tema que también nos ofrecéis es porque estamos en el Colegio Público Mariana de la Calle, que lleva ya funcionando 50 años. Es el aniversario y pensamos que era el momento idóneo para hacer esta tertulia que hacemos en base a la temática de la educación en la infancia, y bueno, para recordar todas aquellas cosas que acontecieron hace ya algunos años. Para ello tenemos aquí, voy relacionando a mi izquierda, está Miguel Espinosa, Concha Fuentes, Mercedes Rondán, Isabel Rivera, Rafael Barroso y Curro Rondán, porque te conocemos como salida y cuando digo. Es curioso porque aquí es verdad que en los pueblos nos conocemos por los motes o por la que nos hayan catalogado, ¿no? Que muchas veces nos identificamos más por eso que por nuestros apellidos. En fin, bueno, pues yo buscando como siempre un poquito también en internet, que tenemos tantas cosas y nos facilitan tantos datos, pues era como eso de que nuestros padres y mucha gente como que tenemos aquí, como yo misma, ¿no? Conocimos la escuela de una forma totalmente distinta. Entramos en una clase y vemos el colorido, muchas cosas, muchos materiales, bueno, y la forma incluso de impartir las clases. Aquello, pues, muchos recordarán esas filas hechas con los pupitres, que tenemos aquí un pupitre que es de juguete, pero realmente es como el símbolo que era igual de los que habían en el colegio, bueno, un poco más rústico, ¿no? Y más grande, por supuesto. Estaban todos en fila. Al fondo de la clase pues te encontrabas una tabla, algo elevado, y ahí en esa elevación te encontrabas una mesa, ahí donde estaba el maestro o la maestra. Ese globo terráqueo que recordamos que aparecen en todas las fotos antiguas del niño o la niña con esa foto que tenemos guardada, pues también estaba, ¿no? Lo mismo había en algunos sitios también incluso una campanilla que era lo que indicaba para los momentos clave o para callar incluso, ¿no? Los maestros y maestras que dedicaban, porque bueno, también ahora nos contarán el número de niños y niñas que estaban en las clases. Buscando, pues el interés por la educación viene de muy atrás, ¿no? Es muy antiguo en la historia. Podríamos retroceder hasta, bueno, Grecia, la época de los romanos y todo. Siempre ha habido este apartado de educación, un interés por la infancia. Lo que pasa es que la infancia, en unos momentos, los niños no eran tan importantes y en otros momentos, pues sí, se dieron cuenta que era lo más importante de la vida, ¿no? Porque es como cuando se recibe y somos esponjas y se recibe toda la información y luego el aprendizaje es mucho mejor. En nuestro Coronil
pues resulta que aparecen unas escuelas pías, las escuelas públicas que en aquellos entonces, en 1766. Sencillamente porque hubo un matrimonio, don Diego Quebrado y doña Mariana de la Calle, que tenían el palacete que hoy en día es la Casa de la Cultura, y ellos pues era un matrimonio que no tuvieron niños, a ellos les gustaba mucho y también la educación. Gracias a ellos pues donaron ese edificio para que ejercieran el tema de la educación, ¿no? Y gracias a eso el Coronil se antepuso ante muchos pueblos en este tema, en tener un lugar para eso concretamente. También, indagando, te encuentras de que en 1812, exactamente cuando la Constitución de Cádiz, la cepa que por la que conocemos, pues es el momento clave que regula la educación en uno de sus títulos, normas, pero aquellos se llamaban títulos, y concretamente en el 9º, que hace a la educación como universal, ¿no? Pública y libre. Con ella se pretende que la educación ocupara un lugar fundamental en la sociedad. Había que luchar contra la ignorancia y difundir la cultura. Ahí nos encontramos que en la Constitución, en 1812, hace ya algunos años, ¿no? ¿Qué pasa? Que bueno, podía estar plasmado en unos papeles, pero resulta que los ayuntamientos no lo llevaron a cabo. Fue imposible, ¿no? No podían tener los medios suficientes, ni económicos, ni demás, ¿no? Ni financieros, el tema organizativo para poner en marcha lo que era la escuela. Ya más adelante, pues sí empiezan ya a ver que esto hay que ponerlo en marcha, ¿no? Hubo una época donde la educación también se destinaba, y era lo más importante, en la memorización, en la disciplina, en los fundamentos básicos, una metodología que fue modelándose poquito a poco hasta llegar ahora también, y nos encontramos otro tipo de palabras y otro tipo de enfoque, como que el desarrollo de habilidades prácticas, habilidades sociales, pensamiento crítico, educación en valores y muchos más, ¿no? Que ha cambiado muchísimo gracias a los pensamientos y a la forma de comprender la sociedad, que había que darle otra visión a lo que es la educación. En fin, hay concretamente en el siglo XIX cuando empieza a construirse las primeras escuelas públicas. Estamos en una, evidentemente, en Mariana de la Calle. En fin, yo he hecho esta introducción, pero realmente esto es algo que no nos podemos encontrar en cualquier sitio. Internet está abierto a todo el mundo. Lo que no nos vamos a encontrar es lo que vamos a escuchar hoy. Y yo, por ejemplo, bueno, hemos estado, desde el área de cultura, hemos estado indagando, hay muchas personas que guardan tesoros, como solemos decir, y los tesoros son algunos de ellos lo que encontráis. Nos hemos encontrado, por ejemplo, aquí, ahí hay un registro de matrícula del colegio, de párvulos y demás, que data de 1946. Lo tenemos ahí con nombres y apellidos. Es muy curioso que algunos hemos mirado y madre mía, si esta es fulanita o alguien muy conocido, una prima o alguien así. Tenemos aquí también a que nos han dejado pues las libretas con las que escribían, que era una libreta solo y exclusivamente. Bueno, y otra serie de cosas que son bastante interesantes. Ya no digo más, simplemente os doy la palabra a vosotros para que expliquéis. Vamos a empezar quizás por el más joven. Vamos a empezar por Miguel. Miguel, ¿tú cómo viviste aquella infancia en la escuela? Bueno, ¿y qué escuela era? Era porque tuve un recorrido, porque yo con un mes me dijeron que me metieron una palancana y nos fuimos a vivir a la Carrascosa. Y allí mi padre lo tenía claro, siempre, sobre todo mi madre, que tenía que aprender. Incluso en aquel tiempo había señores, como más de uno, que iban dando clases por los cortijos. Yo quiero recordar que era un tal Rafael, creo, y daba clases por los cortijos. Después pasamos al pueblo, a la calle Paloma, y entonces ahí el hermano de Pepe Muñoz, Joaquín, que ya murió hace mucho, en el Barrite puso una escuela. Yo también estuve ahí. Y después, básicamente ya con quien estuve más tiempo fue con Don Muló, que era una persona que
yo creo que aprendí bastante de él, sobre todo de leer, de expresar, y él con su sempiterna pastillita Juanola, que las tenía, no le faltaban siempre, y ahí estuve. Y ya después, allá en el año 52, ya con 12 años, yo me fui al Colegio Salesiano de Antequera. Ahí hice el primer curso, después me fui a Montilla, hice el segundo, pues dividieron la inspectoría de Andalucía, la dividieron en dos, y entonces yo fui a Cádiz, hice tercero y cuarto. Y empecé... Habla de tercero primero. Cuarto, ¿De qué era? bachiller elemental, digamos. Bachiller elemental. Y entonces, en el verano del 56, yo pasé al noviciado que estaba en San José del Valle, que es un pueblecito que tuvo que dependía de Jerez, y que incluso dicen que para darle población, todo el que se fuera de vivir no tenía que ir a Jerez. Y allí había un cura rico que se le habían dado una finca de la Erasmus, y el colegio estaba allí. O sea, que tú empezaste en el campo, recibiendo la educación, y saliste, tuviste que salir fuera. Yo tuve un tiempo que duró, ahí está, tiempos. Voy a preguntarle a Isabel, tú como mujer, como niña, ¿te facilitaron esas oportunidades también? Eso de irme fuera no, pero yo como vivía enfrente del colegio, que estaba el colegio donde está ahora el ayuntamiento, vivía enfrente. Yo mi primero recuerdo con la enseñanza en sí, yo no me acuerdo porque yo me crié prácticamente en el patio del colegio, porque la portera, que era muy amiga de mi madre, Dolores Pérez, que yo le decía Miguel porque la quería mucho, yo jugaba con los niños de la portera, entonces los veranos, los inviernos, cuando había colegio, cuando no había, yo siempre estaba allí en el patio del colegio o en la Plaza Vieja. Pero mis primeros recuerdos de aprendizaje fue allí en el Colegio Nacional de Niñas, que se llamaba entonces, con una maestra que se llamaba Doña Ana, no me acuerdo del apellido. Tendría yo entonces 4 años porque se entraba con 4 años. Yo ya me lo conocía todo porque ya te digo, mis hermanas que eran mayores que yo estaban allí en el colegio y yo era amiga de los hijos de la portera. Entonces me acuerdo que estaba, donde está ahora el corredor en el ayuntamiento, que está la oficina, aquello eran las clases, incluido el corredor, porque el corredor era un poquito más para allá, que había al principio un pilón, una pila muy grande con un grifo, y allí donde bebíamos los niños, no había fuente. La primera clase era de parvulitos, era la única clase de niños que había. En el colegio de niñas había una clase de niños de los parvulitos. Yo no me acuerdo hasta qué año estuvo eso vigente. Entonces estaba la primera clase del primer curso, sería, y yo me acuerdo mi maestra, Doña Ana, era una señora así alta, enjuta, con un rodete aquí, siempre vestida de negro, con la bata larga y unas botas negras también, todo de negro. Esa fue la que me enseñó a mí las primeras letras. Y me acuerdo, era terrible, porque antes había mucha miseria, había poca higiene y había piojos en el colegio. Y ella, que era muy delicada, yo no sé si ella se lavaba tanto o no, pero bueno, vamos a ver. Se ponía con 2 pizarrines. ¿Sabéis lo que es un pizarrín? Era una pizarra con una barrita. ¿Esto con la barrita? Eso, porque yo... ¿De qué tamaño? Grande, había... Y otras de diferentes tamaños. Yo la tenía grande, que claro, yo la tenía así, grandecita, y el pizarrín y un trapo para borrar. Ahí aprendí yo mis primeras letras, mis primeros números, que me costó un trabajo inmenso de aprender a escribir el número 8. Y todavía tengo dificultad para escribir el 8. Yo lo podéis creer, que tenía dificultad para escribir el 8. Bueno, pues aquella maestra mía, la anécdota que iba a contar es que comí piojos para comprobar si las niñas teníamos o no piojos,
cogía 2 pizarrines para no coger con los dedos, y con los 2 pizarrines iba abriendo los dedos. Tenía la niña piojo. Y entonces me acuerdo yo de haber aprendido allí las primeras letras, los números, ya te digo, con el problema del 8, y luego ya pasé a otra clase que estaba donde está ahora la primera secretaría del ayuntamiento, en la parte izquierda, que hay una rampita. Allí estaba la clase de una maestra que se llamaba Doña Tránsito. ¿Os acordáis alguna de Doña Tránsito, no? Isabelita Martínez también estuvo. Claro, no, pero eso fue más tarde, eso fue más tarde. Pero no era Doña Tránsito. Claro, Doña Tránsito de Barcelito. A ver, te están hablando ahí, están hablando, ¿qué está eso? El caso es que yo empezaría con 4 años. Estaba Doña Sofía, donde están ahora el juzgado, que era la dirección, y una mañana yo en casa no quería ir al colegio. No quería ir al colegio de la mañana. Mi padre estaba allí. ¿Cómo que tú no vas a ir al colegio? Porque nosotros era obligatorio, todas mis hermanas fueron obligatoriamente al colegio, hasta el tiempo que pudieron ir. Mi padre dice, ¿tú no vas al colegio? ¿Y a ti qué te pasa? No me pasaba nada, que yo no tenía nada de ir al colegio, o sea, sencillamente. Entonces mi padre cogió, se quitó la correa y me cogió desde mi casa hasta el colegio. Me amagaba, pero no me pegó nunca, ¿eh? Me amagaba con la correa, pero eso lo hacía por yo. Entonces entré, salió Doña Sofía, ¿qué le pasa a Isabelita hoy? Doña Sofía, que no quiere venir al colegio hoy, la niña esta, yo no sé cómo, total. Me cogió y me castigó en un cuartito que había de las maestras, que todavía está debajo de la escalera. Hay una habitación que yo no sé lo que hay ahí ahora, pero allí había un lavabo y un váter y una ventana al patio, y allí me castigó Doña Sofía. Y mi hermana Matilde, que es mayor que yo, 7 años, estaba en el recreo con las niñas mayores, y yo muy triste allí, casi llorando. Yo no soy muy llorona, pero bueno, aquel día casi lloraba. Vino y me dio una cajita que tenía ella, que la guardaba como un tesoro para guardar sus lápices, una cajita de lata. No sé qué era, yo no sé de qué era, de algo que había comprado mi madre, no se lo habían dado. Y para consolarme me dio aquella cajita. Ya me puse yo más contenta y ya nunca más en la vida dije que yo no quería ir al colegio. Al contrario. Luego, como eso iba por edades, me acuerdo que luego pasé arriba, a donde está ahora, se hacen los plenos del ayuntamiento. Allí había una clase y la otra es donde está ahora la oficina del alcalde, Había 2 clases. Había 2 maestras, se llamaba una Doña Concha López y otra Doña Concha Morón. Una era Doña Concha la guapa y otra era Doña Concha la fea. Así la conocíamos en el pueblo. Bueno, claro, yo tenía ganas de ir ya con las mayores, con las niñas mayores. Me pusieron antes con Doña Concha López, que era la guapa, que vivía ahora, donde vive ahora don Jerónimo, que tenía una niña y tenía 3 hijos, me acuerdo perfectamente. El marido, don Antonio, también era maestro. Y me acuerdo que allí aprendí yo bastantes cosas. Escribíamos en la pizarra, todos los días teníamos que escribir en la pizarra la lección del día, de lo que fuera, de historia, de geografía, de religión, de lengua, de lo que sea. Y me acuerdo de un refrán que yo aprendí en aquel entonces, varios refranes, pero me acuerdo de uno que decía: cría cuervos y te sacarán los ojos. Madre mía, y eso ahora, ¿quién me lo explica a mí? Pero lo explicaba ella. Había una alumna en aquella clase, Conchita Sala, hermana de la difunta Rosarito Sala, la que llamaban Gómez Sala, eso. Esa era la niña más inteligente que había en toda la clase. Yo, que era antes muy vergonzosa, ya como he gastado toda la vergüenza que tenía, ya no me da vergüenza. Era muy tímida, yo me daba corte de contestar las preguntas de la maestra, pero esas niñas todas las contestaba. Y yo algunas veces las sabía, pero por timidez, Dios mío, mi alma, que no lo decía. Bueno,
Vamos a hacerle pasaporte, todavía terminado. Tenemos muchas cosas que contar y es bueno de que participemos todos. Claro, La idea de la tertulia es que no cojáis, yo estoy preguntando solamente, sino que en el momento que nos asalte alguna idea, tanto a vosotros como tertulianos, como al público, pues que la lance, porque es lo interesante, es rescatar la historia de esa forma. Vosotros que formasteis parte luego de lo que es el profesorado, ¿también vivisteis la niñez de la forma que han comentado? No tiene nada que ver, ¿no? Pero lo que es vuestra niñez, me refiero. A ver, pues ir contando. Yo empecé a las primeras letras en el Pepe Sánchez, de hermano de Joaquín. ¿Pero eran colegios? Eran colegios, era un colegio privado, por decirle privado en aquella época, pues sí, podía decir privado. Y entonces allí vamos, casi todo la parte aquella del puente hacia arriba, ese era el colegio nuestro. Allí no iban los de aquí, por ejemplo, de la calle San Sebastián, los que veían los doctores casi, eso lo pisaron. Dice allí arriba, claro, en la misma esquina que hay, la misma. No, la Marcela no. Bueno, la Marcela no, pero por ahí. ¿Qué va? En el puente Triana. Si tú coges el puente Triana, la curva esa que hay, en la última casa de la curva, ahí tenía Pepe Sánchez una escuela durante mucho tiempo, muchos años. Ahí es donde aprendí yo las primeras letras, y ahí cuando tú has dicho las mesas esas, eso no tiene que ver nada con las mesas. No, que eso de juguete, claro, y entonces las mesas aquellas eran unas mesas fijas en el suelo, que se movían con el transcurso de los años, y entonces aquello, y habíamos dos, ¿qué pasa? Que como el otro fuera un dengue, pues tú no podías escribir, que no podías escribir, porque se movía la mesa allá, y entonces, hombre, nos castigaban porque entonces se escribía con la pluma. No había bolígrafo. Bueno, ¿la mesa tenía algo en particular? Sí, la mesa tenía en los picos dos agujeros así hechos para los tinteros. Y ahora en el centro para poner los palilleros. Tú llegabas. ¿Palillos eran por lo que se utilizaba para? No, palilleros. Plumas. Eran plumas que tú tenías una cajita de los parches de la bicicleta con tu algodón, las plumas y un secante. Papel secante porque como había muchos huecos en el colegio, ¿no? Hay los clásicos cromistas, echaban trozos de tinta en el tintero cuando estaba escribiendo al dictado. De tiza. De tiza. Ah, perdón. Vuelvo a corregir. Por eso la he traído. La vi yo porque me corría. Y entonces, como íbamos escribiendo tan rápido el dictado, pues claro, Pepe Sánchez, o el maestro, ¿no? Que estaba, claro, pinchaba la tiza y el borrón era seguro. Y el castigo era seguro, ¿eh? O sea que a borrón en cuaderno, escribe eso 40 veces, 50 veces, acuérdate. Y eran distintas las mesas completamente. ¿Había algo en particular? Porque si se manchaba la mesa, ¿qué es lo que hacía? La mesa era muy difícil. Perdón. No. A ver, vamos a ver, para que participe más, que ustedes, vamos a dar cuenta. Las mesas, bastante cuidado teníamos, bastante cuidado que no se mancharan. Pero me va a contar Mercedes. Claro, porque ella vivió, cada colegio tenía unas normas, ella fue, el otro día hablando, dilo tú, Mercedes. Yo he manchado. Entonces lo que nos hacían era que la profesora, la maestra, tenía unos cristalitos que eran gruesos, a lo mejor casi con 1 centímetro de grosor, pero estaban como romos. Quiere decir que estaban como muy pulidos. O sea que se habría raspado tantas mesas con ese cristal que ni nos cortábamos ni nada, ¿eh? Entonces los viernes, cuando ya había mañanita del colegio, pues el viernes por la tarde era cristalito y mesa limpia. Cuando la mesa estaba completamente limpia, pues ya le devolvía el cristal al baseño y nada, así que era. Eso Eso lo he hecho yo. No lo vivía. Claro, yo también. Mira, insisto, quizá también no era los niños. Era un pupitre de 2. Eran dos, Estábamos mal pupitre de 2. Curro, ¿tú también viviste esto de esa manera o...?
de raspar con un cristal. Lo viste Porque eso fue en el colegio de Doña Amparo. No, eso era en el Colegio Nacional. ¿Eh? En el Colegio Nacional. Yo no, Bueno, yo Doña Amparo no tuve teníamos ya, ese no pupitre, había ¿eh? Estáis hablando de un colegio, de otro, y relacionando los colegios donde estuviste. Para saber. Mira, Curro, empieza tú. Yo, la primera vez que tengo yo noción de ir a una escuela fue en la Plaza Vieja, donde está ahora mismo el centro de mayores. Había una mujer que le decíamos nosotros la Lora. La Lora. Que era el día de mi madre. Mi madre. A ver, un momentito. La Los Lora. loros, decían Y yo me acuerdo verla todos los días, venir de la iglesia, por toda la Plaza Vieja. Yo allí estaría un mes o más, porque de un tortado y echaba sangre por la nariz, ¿sabes? De allí fui al barrio, a un colegio que se llamaba, era Juan Pichón, que era tío que se fue a Brasil. Y de allí me fui con Miguel. A Juan Pichón le compró a mis padres todo el mobiliario y cuando me puse en la calle. Pero Miguel es que ha estado dando clases. Claro. Claro. En la calle Guerra, en la calle Guerra. En la calle Guerra. Curro es... Yo estuve allí también. Y con Miguel me acuerdo de una anécdota que tenía el libro que era un preparatorio, el elemental y el superior. Y yo tenía entonces el preparatorio. Y me acuerdo yo que te preguntaba la lección, cuando la terminaba, te ponía muy bien, bien, mal. Y había un motivo que yo no la aprendí. Y me dice, mañana te lo voy a preguntar. Cogí el espada y arranqué el agua. Él tenía una clase que yo estuve un año allí. Yo estuve un año. ¿Con qué edad estabais con Miguel? Yo, cuando Pepe Sánchez fue a mí. Sobre 10 años. No, porque fue el año que Pepe Sánchez fue a mí y entonces yo me fui allí a... Sobre 10 años, creo, ¿no? ¿Qué? Sobre 10 años por ahí. Más o menos. Primero tuve el lugar en Monte el otro día cuando Miguel veniste. Allí donde está ahora el parquecito, ¿cómo se llama? De donde vivo en Los colores. Y don Miguel Benítez, pues Eso era una escuela en la escuela pública. Sí, eso Pero era- allí don Miguel Benítez, claro, las cosas de los alumnos, ¿no? Ellos le llamamos el campo tenis, porque ni allí se jugaba el tenis se conocía el tenis, vamos, allí no, le llamaban, yo no sé por qué le llamaban el campo de tenis. Y allí había unos árboles de mora, los moranas. Y claro, te decía el maestro, te decía el maestro, claro, te decía el maestro, don Miguel, llégate a cualquiera. Una vez me tocó a mí y me trae una vara. Claro, uno cogía la varita más derecha, la más gordita, y venía uno con su vara. Hombre, has cogido una buena vara, el primero que la experimentaba era tú. Claro, te lo estoy diciendo, no te iba contando mentiras. Claro, ¿qué pasa? Que cuando te mandaba otra vez le traía la más menuda, la más grande, que la iba a experimentar, ¿eh? Bueno, tú cuentas esa versión. Concha, ¿tú tienes esos recuerdos? Bueno, yo lo primero que yo no fui a la escuela pública. Yo empecé en las migas, lo que le llamamos migas, pues había muchas en el pueblo. Estaba Marquita Lele, después estaba Consuelito, yo no fui a casa de Miguel. y Dolores en la calle real. No, otra que había donde vivía Julia de María. En la calle de Julia de María había otra. Vamos a dejar que Concha... Bueno, pero una amiga, aquella era una amiga. Sí, eran todas amigas. Amiga, como amiga. Yo después iba Migas, con migas. Martínez y con mi madre, me daban clases. Entonces, ¿Con qué edad empezaste tú? con mi tablita, yo muy chica.
Con doña Dolores me amarraba la silla porque yo era un poquillo mala, y entonces para que no me escapaba, me amarraba la silla y me amarraba la pata de su vez para que no me escapara. Y había que llevarse cada uno su Sí, silla. cada uno llevaba su silla y su dinero para pagar. Y su dinero para pagar. Después me fui con Isabelita Martínez, antes de terminar la carrera, que daba clase en su casa. Y por las tardes la daba en Farazo. Se fue Isabelita Rivera, pero ya No, Rivera, terminó la no, carrera. Martínez. Isabelita Martínez, ella se fue ya al colegio y yo empezó la sustituía Magdalena, la hija de los amigos que empezó a clase. Ya vinieron las monjas y yo empecé a la clase con las monjas. Pero a mí no me tocaron nunca, ni a mi hermano tampoco, porque mis padres, lo primero que hacía, si había un maestro que pegaba, mis padres iban a decirle que a nosotros no nos tocara. Que si la lección no salimos esos días, que le mandaron una notita, pues ya se encargarían de que la estudiaran. Mercedes tiene una cara como diciendo, ojalá hubiera vivido yo esto. Y Rafael también con una cara. Lo que pasa es que las monjas, por ejemplo, yo me fui a poner de las monjas no te pegaban. A las 7 castigaban y estabas tú allí hasta las 7 de la noche, allí haciendo lo que ella te dijera, pero no salía. Entraba a las 9 de la mañana y salía a las 7 de la noche. Y otra anécdota es que las mayores, cuando terminábamos el colegio los sábados, no nos íbamos a casa hasta que no limpiábamos la clase entera. A rodillas, con estropajo y jabón ¿Y eso dónde era? porque los suelos eran humanos. En la calle, en el barrio. Y lo limpiábamos los cristales y todo porque los padres estaban conscientes de que mi abuela decía que había que aprender de todo. Y eso era una de las faenas que había que aprender. Y también comíamos, incluso comíamos de vez en cuando, nos llevaban la comida y teníamos que comer en el colegio. Yo estuve en las monjas también y yo era de las pequeñas y entonces íbamos los sábados a limpiar y las más chicas el suelo no lo limpiaban, pero limpiábamos los cristales. Y la verdad que es que yo aprendí a limpiar los cristales aquí. Todos los sábados, a mí me tocaba limpiar cristales porque era de las chicas de las monjas. Y después, ¿verdad que no pegaban? No. Pero, sí, por ejemplo, yo soy zurda y me arreglan la mano porque tenía que escribir con la derecha. Entonces, yo iba todos los mañanas, iba a mi casa por el pañuelo, que me agarraba la mano así. Mi madre le daba lástima de darme el pañuelo. Y como se me olvidaba, Conchita, a tu casa por el pañuelo, no me agarraban la mano. Y también, como era muy charlatana, pues me ponían un esparadrapo en la boca. Un esparadrapo así, de los que pegaban, no como los de ahora de papel, que no son de tela. Entonces, verás Había formas y formas. Y no sé si recordará también, porque yo también me quedaba a comer allí en las monjas. Es verdad que la comida no la llevaban nuestras madres, ¿no? Bueno, mi hermana era la mayor, iba a mi casa con la comida. Y generalmente era o bien porque era mala para que te enseñara a comer de todo. Entonces, allí, pues si no te gustaba la comida, tú lo recordarás, pero allí había un embudo, ¿te acuerdas? Allí había un embudo. A ti no te lo pusieron, a mí tampoco me lo pusieron nunca, gracias a Dios, no me lo pusieron nunca, pero allí había un embudo y si no te gustaba la comida, te ponían el embudo en la boca y te la echaban. Y eso, yo no sé si recordáis, en el barrio había un santo, pues a una de las hijas, que era chica como yo, más o menos de mi edad, Silvia, exactamente, Silvia, pues a esa niña le mandaban macarrones y le ponían el embudo un día sí y otro no. Además, lo recuerdo que era Silvia, lo recuerdo perfectamente. Yo recuerdo que un día me dice las monjas, la entidad de las monjas, que yo no quería habas. Y a mí me encantaban las habas. Y mi abuela era de almas tomar. Y entonces le dije, yo no le mando habas a la niña porque sí le gusta, pero es que terminará de comer y la vomita. Pero ya, mándale usted habas a la niña, que la niña comerá habas delante de nosotras. Me manda mi abuela habas y yo estaba feliz comiéndome habas, porque mi abuela no me la ponía. Y yo, pum, cuando termine, antes de terminar, o se la echáramos encima. Ya está. Comprobar que era verdad. Mercedes, tu experiencia, ¿cómo fue? Yo vivía en la calle Real,
nací allí. Y esa amiga que me dice Concha, que era doña Dolores, pues iba con mi sillita. Cuando tenía 3 años, mi sillita, o con 4, mi hermano ya con un añito, los dos, venía con la sillita. Tenemos una foto donde está mi hermano pues con el equipo aquí colgado, pobrecito, y yo con 2 cocas así muy grandes. Y bueno, pues sí, hasta que entré en el Colegio Nacional, y en la calle de Agro, tenía muy cerquita. Mi primera maestra fue doña Tránsito, con la que estuve muchísimos años, y después fui muy fines. Después pasó otra maestra, pero yo la verdad es que no me acuerdo del nombre, ¿eh? Que te diga. Era muy divertido, porque pasábamos muy bien. Tenía un mes de mayo precioso, donde cuando se entraba en la clase de la izquierda se ponía el altar a la Virgen, y estábamos todos deseando que llegase mayo, porque aquello era una fiesta, tanto rezar y tanto cantar, eso era maravilloso. Recuerdo poder ponernos en fila por la mañana y ponernos las manos así, ¿no? Para la distancia que teníamos que guardar, y era un privilegio coger la bandera, ¿eh? Era un privilegio coger la banderita allí. Pues nada, muy bien. Casi todas las clases, pues estuve allí 5 o 6 años, pues lo va repasando casi todas. Después, con 10 años, pues entré en la escuela de Doña Amparo, que allí, por las cosas que estoy oyendo, ya no me parecía ni tan tétrico aquello de Doña Amparo, ¿eh? No. Te han dejado pañales la Me han dejado Doña Amparo en pañales. Claro. Era una escuela donde éramos poquitos. O sea, yo, por ejemplo, entré en primero, estábamos, pues, Chávez, Antonio Alé, un tal Antonio que era hijo de un médico que le llamaban el Pegaso, el médico, Sí. eran 4 o 5 niños y yo la única niña. A mí Doña Amparo jamás me pegó. Una vez, pero eso fue una cosa, porque, venga, Mercedes, América. En América se descubrió en el 1942. Piensa. Bueno, pensaba mucho. Ya está. El Chávez me decía, pues, 1492, ya lo dije y se acabó. Yo jamás. Sí tenía una cosa muy curiosa, y es que cuando nos castigaban, porque nosotros entrábamos allí a las 8 de la mañana, yo iba con un primo mío que se llamaba de Luis, vivía en Minnesota, iba cantando por la calle, porque casi siempre, muchas veces era de noche, y cantaba. Entrábamos a las 8 de la mañana, salíamos a comer a la 1, ¿no? Los que habían hecho las cosas bien, los que no, pues teníamos que comer ahí, nos llevamos la comida y ahí comíamos. Pues a las 3 empezábamos otra vez las clases y estábamos hasta las 8, las 9 de la noche, las 10, hasta la hora que viniera bien. Doña Amparo teníamos todo, cada uno un cuaderno, donde como todo era muy memorístico, porque lógicamente, ya ves, ella era una matrona y el marido era practicante y fue el que le dio clase a muchos maestros de los que hemos pasado por aquí. Pues resulta que teníamos un cuaderno y donde te equivocabas, pues la raíz, 20 veces, la hoja, 40, y todo eso había que ir el sábado y el domingo a repetirlo. Teníamos un lince con una cuchillita de afeitar, que era el amigo, y nos borraba, donde había un 5 ponía un 3, donde había un 2 ponía un 1. Después teníamos otra cosa muy curiosa, y era que a los más chicos, porque ya don Francisco estaba en tercero cuando yo entré en primero, el amigo Curro Rondán, pues resulta que hoy te toca a ti echar el agua, o sea, la comida, un puñadito de sal. Porque resulta que como ellos eran una casa particular, lo que pasa es que tenían en los altos unas habitaciones y abajo tenía otra y estábamos. Pues nada, ya que íbamos los chicos, Doña Amparo voy al servicio, bueno, venga, el puñadito a la comida. ¿Te imaginas cuando nosotros llegábamos a las 3 de la tarde cómo estaba aquella señora, que ya de por sí era un poquito partida? Bueno, ya está, lo que pasara. Otro día, pues hoy te toca a ti echar azúcar. No, venga, un puñado de azúcar a la comida. Bueno, horrores. ¿Tú te acuerdas que cuando llegaban a las 8:30 a las 9, se apagaban las luces? Ahí está, porque Cabrera, que era un compañero nuestro, muy travieso. ¿Quién era? Galvez. Se iba al plomo, quitaba los plomos, y pues ya está, ya no había luz, que ya no teníamos que ir. Eso era diariamente. Cogía un enchufe, pero eso pasaba no solamente allí, en el San Roque, pero en el San Roque lo hacían más fino. Entonces que con un enchufe así que pues lo veo. Pero allí en el San Roque, los mayores, nosotros éramos más pequeños, entonces nosotros, sí, todos bien y oí callar. Entonces, había un partido de fútbol, imaginarse que jugaba España contra Rusia, entonces era
Bueno, pues entonces los mayores, como les gustaba el fútbol, cuando eran las 4 de la tarde, pelaban 2 cables, ya peladitos, quitaban primero el plomo, pelaban los cables y lo ponían. ¿Qué pasa? Que para dar con eso, claro, cuando iban a las 8 ya ponían el plomo, ellos lo ponían, pero ya no había luz, saltaba, pero nadie sabía dónde estaba la avería. Y estaba en la azotea. Claro, y entonces, pues claro, ¿qué hacían? Vámonos. Pero nosotros los más pequeños, nosotros nos callábamos. ¿Por qué? Porque no te iba a pegar el maestro te pegaban los mayores, porque si tú decías, allí está la avería, pues ya sabes que mañana ibas a cobrar, seguro, vamos. No, en nosotros no había avería, sino estaba el enchufe y él había preparado un enchufe, porque Galvez, arriba de velocidad, era algo magnífico, cogía su enchufe, le cogía un cable. Y como había enchufe, cualquier día llegaba, te lo levantaba en el bolsillo y ya no hay luz. Y todo el día buscando la avería y nadie encontraba la avería de la casa. La cuestión es que erais vivos, ¿no? Porque si estabais tanto tiempo en el colegio, no eran muchas horas, ¿no? Porque tal como habéis estado diciendo, empezáis a ir por la mañana, de 8 de la mañana a 10 de la noche. En el colegio público. Voy a contar una anécdota que fíjate si está peligroso. Bueno, yo mi marido pues estaba allí, de niño también. Y resulta que me contaba un primo del cuñado de María, Ignacio, que dice, le hemos hecho tanta perrería. El marido de la maestra, que también daba clase, ella era matrona, no era maestra, pero bueno, como entonces. Resulta que era cazador, le gustaba la cacería. Entonces mi marido y el primo del cuñado de María Ignacio se encargaban de los cartuchos que tenían ellos para ir a la cacería, los vacían, se llevaban la pólvora. Entonces, como mi suegro tenía cine de aquí del Coronil, pues resulta que ellos la pólvora la ponían, hacían entre los dos patios de butacas el carrilito así, cuando llegaba terminaban las butacas, que les la pantalla, hacían así el brazo de pólvora. Y ellos la encendían y eso allí. Pues todas esas cosas las hemos hecho nosotros a eso y muchísimas cosas más. Y luego tenían la fama, ella era la que tenía la fama. Yo no me acuerdo si mi hermano, el marido de María, se acordará, yo me acuerdo muy bien de eso. Que una vez lo castigó doña Amparo, y pues tampoco le gustaba mucho los libros, le pasaba como a mí, no me gustaba mucho. Y resulta que lo castigó allí a fondo, no sé cómo, no me acuerdo. Bueno, pues cuando te dejaba aquí 2 horas con tus libros, cuando volvió doña Amparo por él, ¿sabéis lo que había hecho? Había cogido un cubo de cal que tenía allí y había pintado todo el patio de blanco. Todo el suelo se lo pintó blanco de cal. El aburrimiento. Del aburrimiento que tenía. O sea, que todo lo que hacíamos era muchísimas fiestas. Porque desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche eran muchas horas. Mi marido, con tus primos y esta gente, de saltar encima de la cama de ella, llegaron a romperle los largueros. La cama en el suelo. Pero eso era ya estudiar ustedes. Bueno, tenía para tu ver, primero de bachillerato, eso no era En el bachiller. Allí, pero en el colegio, hacíamos muchas en los cosas. colegios, cuando estábamos más pequeños, no había tanta cama. No. Con nosotros, con 11 años, hemos hecho muchísimo. Está ahí curro delante, que no está dando ningún rol de Rafael. Hemos estado muchas horas. Pero cuando estábamos estudiando ya, claro. A mí doña Amparo me hizo comer guisantes con huevo cuajado. Que yo desde entonces no he comido un huevo cuajado con No. Porque a todo el mundo le traían las madres, le llevaban la comida a la clase. Y como yo vivía allá arriba, allí nadie iba a decirle a mi madre que me tenían que traer el almuerzo. Y me decía, yo no tengo almuerzo, de no, vamos a almorzar con nosotros. Y yo sentaba allí. Ese día no estaréis a la comida, ¿no? Y yo sentaba mirando el plato. Venga, joven. A mí no me gusta. Yo no tengo ganas. Come. Fue terminar de comer. Y ya pero es que me pasa con huevo y no quiero. Pero y antes con huevo me puedo lo que se
eso era ya estudiando. En la Eso escuela era, pública. claro, en la escuela pública. Ahora vamos a ver las diferencias. Hay una diferencia Y tocando muy de grande. temas también de Claro. educativo. Tú ibas a decir algo. No, yo iba a decir que cuando yo estaba en la amiga de Mariquita Vélez, los niños lo único que hacían que en la cajita de lata de los pizarrines se me daban. Y ya tú, ¿cuál era el castigo nuestro entonces? Que teníamos que coger el pizarrín como manchadito. Eso no lo viví. Los mayores. Yo eso no lo he vivido porque, Yo no lo a pesar de viví. que era tía de mi madre, como sabía sus métodos, nunca me mandó a su colegio, vivía al lado. Yo estaba rodeada, bueno, tenía el Colegio Nacional enfrente, que es donde yo iba, hasta los 9 años, creo que era, o los 10. Luego estaba el de Doña Amparo a la derecha, de Mariquita Vélez a la izquierda de mi madre, justo en mi casa. Yo me iba a Mariquita Vélez, pero me iba al Corrá, que había 2 palmeras con dátiles, y eso sí me gustaba, pero ir al colegio de ellas nunca. A mí no me tocó. No, porque mi madre no me decían los niños, Bueno, vamos a centrarnos ahora. ¿Qué es lo que recibíais? ¿Qué contenido? ¿Qué materias? ¿Qué era lo que aprendíais en el colegio? ¿Hay una similitud ahora o era...? No. A ver, vamos a... Hay una diferencia abismal entre cuando nosotros estábamos en el colegio y ahora no tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque nosotros íbamos al colegio. Primero teníamos la cartilla, que es la que empezamos, que no tenía conocimiento de nada más que de escritura. Entonces, eso era lo primero. Y después ya vinieron tercer grado, primer grado, segundo y tercer grado, que está allí en tercer grado. Eso a mí no me llegó. Yo sí la he tenido. Sí. Eso a mí no me llegó porque yo pensaba que era de la Entonces ahí venía Había otro más antiguo. las dos cartas. Pues el catón, había el catón. Y aquí dentro te encontrabas de todo, ¿no? Sí, eso, ahí había una la parte de lengua, la parte de conocimiento, Geografía y historia. ahí estaba todo. Todo en uno. Todo en uno. Después Después, había 3 grados. sí, Pero primero, eso segundo, fue tercero. después, a mí eso no me llegó. Claro, grado medio. A ver, vamos de uno en uno porque esto es... No, entonces, cuando empezamos ya con esos libros, ya la enseñanza cambió un poco. Pero lo que tradicionalmente se daba en el colegio, lo daba el maestro. Tú no tenías el libro nada, ninguno. no había libro. O sea, a mí que no había libro. Yo estuve con don Miguel Benítez, yo no tenía libro allí. Yo iba con un bolso, no aquel que está allí, que ese era de los gente de dinero. Era de los gente de dinero. ¿Y este tampoco? Ese tampoco. Tu madre, no, hombre, tu madre te hacía como se llamaba, un beso de trapo, que le llamábamos un bolso de trapo, con una cinta aquí colgada, y ahí llevaba el cuaderno de 2 rayas, entonces el lápiz, la pluma, o sea, Las cajitas con las las cajitas con las plumas, el palillero, y ya está. Perdón, y la pizarra, que tú enseñabas, más grande que esa, pero tenía 2 clases de pizarrines. ¿Tú los tienes ahí los pizarrines o no? No, yo tengo este nada más. Nada más, ¿no? Porque había otro que era Sí. otro material. Había 2 clases de pizarrines. Uno, el pizarrín. que era muy barato, que ¿Ok? por 2 gordas te daban 4. Y había otro que llamaba de manteca, que se valía más caro, y el de manteca pues no, apenas se utilizaba. Y ese se escribía muy bien, porque claro, era especial. El otro te rayaba la pizarra, y además que te rayaba y eso es la manera de escribir. O sea, no había libro, era el profesor que constantemente estaba explicando, estaba y tú simplemente pues escuchabas, después preguntabas. Ya empezaron luego los primeros libros que yo recuerdo, el cartón y los cuadernillos de escritura, pero que no tienen nada que ver con el rubio. Eran distintos, era una caligrafía ya que... Pero así era, así hasta en Don Miguel, que éramos más pequeños. Después pasamos, yo pasé a su... Ya cuando estuve con Miguel,
ya teníamos más edad y ya teníamos algún libro, no me acuerdo ya el libro que tenemos. Y con Pepe Sánchez... ¿Qué libro había cuando Yo en el colegio, Yo no tenía libro. en el colegio ya yo lo tenía por asignatura. Sí, sí. Ya tenía libro de matemáticas, libro de... Y con Pepe Sánchez, que tenía que es donde yo más aprendí a escribir, la letra que tengo hoy se la tengo a Pepe Sánchez, la letra que me enseñó él. Pero me acuerdo de cuando la forma de enseñar, o sea, te aprendías una lección de memoria, como ha dicho Curro, y cuando iba a las 3:30 pasábamos de uno en uno diciendo la lección de memoria. ¿Que no te la sabías? Pues ya sabes lo que tenía que escribir. ¿Qué hacíamos algunos más vivillos? Pues que muchas veces íbamos aquí a tomarnos la lección. ¿Qué pasa? Que si la lección del día anterior me la sabía muy bien, pues ahora que decir. Perdona, ¿eso en qué año era? No, pues a mí no me pregunté por fecha y ya pues yo tendría allí 8 años. Yo estaría hasta el año 1952. Yo soy del 45. Claro, pero yo no sé. Los Ríos de España, una maestra en el Colegio Nacional, que no era mi maestra, otra maestra de más mayores. Un momentito, ¿podemos mantener el silencio? Digo, porque esos son micrófonos y se escucha y lo recoge todo. En el patio del colegio, que era terrizo, una de las maestras dibujó un mapa de la península ibérica, España y Portugal, para que se distinguiera, y con surco hizo todos los ríos más importantes. Y ahí se aprendía la geografía de España estupendamente, mejor que en internet ahora, porque yo todavía me sé los ríos de aquella época. Pero porque el aprendizaje era más de memoria. Sí, claro, era de memoria. Completamente de memoria. Y eran canciones, ¿verdad? Y eran canciones. No se olvidó nunca. Y la tabla de multiplicar, en las migas se cantaba uno por uno es uno por otro. Claro. Todo era de memoria, eso es lo peor, que no te hacían razonar. Tú no razonabas nada en el colegio. ¿Cómo que no? Yo tengo una maestra que era doña Concha Morón. Pues tenés mucha suerte tú, ¿eh? Que yo todavía me acuerdo de muchas cosas de lo que ella me Pero es que en enseñó. aquel tiempo, Isabel, Bueno, los profesores que yo he tenido, que yo he sido muchos, a ti te enseñaron yo a no tengo tantos maestros. No. ¿Eh? Pero aparte el Rafael, que ratio había, porque A ver. el Sánchez tenía 80 y tantos, ¿eh? Ahí va Y por la noche daba clase de adulto, de permanencia, que le llamaban. 83 clases de ciencia. Doña Tránsito tenía 82. 83 Ah. alumnos en una clase. ¿Cómo? 83 Sí, sí, alumnos. bueno, repartimos la clase. Hoy en día la ratio, La ¿cómo es? ¿Dónde está? ¿Por qué? Tenemos 20, 21. Y yo, por ejemplo, este año Un con la momentito, por favor. Hombre, la clase ha bajado porque el número de niños ha bajado, la natalidad ha bajado. Y yo, por ejemplo, soy, junto con mi compañera, las clases que menos tenemos ahora, tenemos 16 alumnos cada uno. La diferencia Lo normal es 20, 21, 22. Pero este año da la coincidencia de que tenía aquel año, lo que nos ha tocado, claro, hubo muy poco nacimiento. pero se nota la diferencia, ¿no? De lo que era entonces, que eran 80 y tantos niños, ahora de 20 y algo, unos 25 que puede haber, Claro. ¿no? Pero esos 80 que estaban en la misma clase todos. Repartíamos algo de la casa. Es que en una clase nunca había 80. Mira, Curro, A niño tú no puedes prácticamente hacer nada. Un momentito. Espérate, Curro, dice Miguel que tú has tenido en la misma clase. Sí, además no eran diarios porque uno iba un día, cada día faltaba. Ah, bueno, porque Había que tú estás faltar. hablando de la Pero- escuela unitaria. Sí, pero Claro. 70, 80, así. Pues, Que eran los niños que tenían Curro. Tú Niños y me estabas niñas comentando. El primer año que estuve yo aquí fue en el 72, 73, en lo que es la biblioteca actual, estaba partida por medio, ¿no? Estaba Sí, había Concha y yo. Concha estaba allí. Sí, Concha estaba con séptimo y octavo, y yo tenía primero, y yo tenía 40 niños.
y la clase era para... normal. A ver, y allí estábamos... Y te voy a contar, me acordaba ahora al decir eso, y nada más tenía una ventana, y me acuerdo que bajé al servicio, y cuando vino el patio para arriba, había uno, que le decía yo el cano, y estaba agarrado hacia la ventana y le decía a los demás, me tiro o no me tiro, me tiro o no me tiro. Y yo cogí las escaleras arriba y llegué, lo cogí por el pecuelo. Le digo, yo sí que te voy a tirar. Allí estuvimos nosotros, en la ratio que teníamos allí era de 41. 30, Hay diferencia, depende de, estáis hablando de sitios distintos, de épocas distintas. Claro. Ese año fue el que se casó Concha. Y yo estaba con las dos clases, con la tuya y con la mía. Pero habla de 40 cuando ya era profesor. Claro, cuando tú tenías. Sí, una vez Era unitaria, la azul ya era, allí había desde niños así, desde niños así, y todos los dos sexos. Todo era de niños y niñas. La escuela con Miguel era niños con 5 o 6 años a niños con 12 o 13. ¿Qué problema había? Que faltaban uno, había épocas de coger algodón, o todos los mayorcitos a coger algodón, que los padres iban al teo, se llevaban a los chicos. Es decir, que siempre había los niños faltaban mucho al colegio. Y después, los que trabajaban en el campo, yo tenía un turno de noche. Todos mayores. Pero de adultos. Sí, de adultos. Allí lo que era la integración de los pequeños, todos estábamos con 5 años hasta 12. Allí aquello, pues claro, pues lo mejor que podía, porque aquello no podía ser como ahora mismo que tiene, o cuando a mí me pusieron 21, cuando de 42 me ponen 20, pues yo parecía que yo la gloria. Yo cuando entraba en la clase y veía la clase tan amplia, cada uno en su mesa, a tener 42, pues eso. Pero que yo recuerdo cuando estaba en Eulogio, que no todos éramos de la misma edad. No, es verdad, yo tampoco. Pero había 2 o 3 años de diferencia. Ahí estaba, en 2 o 3 años de diferencia. Y estáis hablando de que había niños y niñas. No, estoy hablando de años 50. Porque eso era en los colegios privados, En los privados. Oiga, eso de lo que están hablando es de los colegios privados. De la escuela, la escuela pública. Yo no estaba nunca en colegio. En la escuela pública, ¿dónde? ¿Estuviste tú? No, estuve en la Casa de la Cultura. Estuve allí donde está el ayuntamiento ahora. Y después ya vinimos aquí. Pero yo recuerdo una etapa que había niños en un colegio y las niñas los niños no tenían el babi como el chaleco de y las niñas hablaban de blanco, pero estábamos en distintos colegios. Eso era la escuela pública, la escuela privada era distinto. ¿Dónde era uno y dónde era? Mira, la escuela de en la pública, la escuela donde estaba el ayuntamiento, que es donde yo hice. Ahí había niños. Ahí había una clase de niños que eran los de parvulito. Los demás eran todos niños. Porque los niños, los varones iban a la Casa de la Cultura, que era otra escuela pública. Pero es que se está aquí hablando mucho de los colegios privados. Pero porque también es interesante. Claro, sí. Que no había, pero que era distinto los métodos que se utilizaban. Mira, María Rosario, hasta el año 71-72 la enseñanza se llamaba enseñanza primaria. En el 72, para adelante, se aprobó el libro blanco de los años 70, que el ministro de Educación era un tal Villar Palacín. Y entonces ya se creó las escuelas mixtas. ¿Vale? Y se creó de primero a octavo, que el primero a octavo lo quitaron
apareció lo que es actualmente, hasta sexto. Y después sí, No, sí, concha. el último año de séptimo y octavo, el antiguo, lo tuve yo. Sí, pero Estuve con ¿qué año era? 72, 73. 72, 73. Pero tú tenías entonces escuela primaria, pero yo el primero que yo tenía era de EGB. Claro. Una mega hasta que Claro. se combinaron los métodos. La ley cambió porque eso ya iba todo por ley, ¿no? Sí, la ley se llamó el libro blanco de Villar Palacín, que yo no se me olvida porque fue el primer cambio que se hizo de verdad en educación. Hubo un tiempo que convivieron, claro. Ese año. Todas las partes de la enseñanza tienen que convivir uno con el otro. Ese año. No me acuerdo. Ese año que ella tenía séptimo y octavo y yo tenía primero. Ya después Una tenía esto. transición. Claro, tiene que ser. Y llegaba de primero a octavo. Aquí. A primero a octavo. Llegaba. Y después está sexto nomás. Después se cambió y es como está actualmente. Claro. Yo estaba allí. Un momentito. El año 72-73 se terminó bueno, el último séptimo y octavo del antiguo que hubo. Por eso yo tenía mezclado séptimo y octavo y todo el mundo aprobó. Ya tiene que aprobar todo el mundo porque esto ya el año que viene no lo hay. ¿Te acuerdas que al año siguiente nos vinimos nosotros al ayuntamiento? Tú estabas con un primero, no, con un segundo, y yo tenía un segundo también. Y además ahí estaban separados también. Niña a un lado, niña al otro, porque doña Sofía decía, no, esto, porque estaba con la campanilla. Pero entonces no se pueden tener los niños y las niñas. Los niños no podían estar con las niñas entonces. No podían estar, pero por ley Sí sí. podían entrar, pero yo no lo permití. Por ley sí. Porque es que doña Sofía era la noche. Para que mandaba. Porque llegaba el mes de mayo y todas las niñas tenían que traer flores y entraban a las 3 y hasta cerca a las 4 estaban rezando el rosario y yo cogía a los niños. Me encantaba eso. Se tenía todavía. Cuando yo era chica, a mí me encantaba. Estáis, a la vez que estáis contando anécdotas, nos damos cuenta que depende de la persona que estuviese, ya fuese de maestro, maestra o en la dirección, se marcaban unas pautas. Como por ejemplo cuando tú has dicho, ¿no? Porque la maestra que tuve nos hacía razonar, sin embargo, porque claro, alguien siempre sobresale, ¿no? Es lo que se está dejando ver, que alguien siempre, aunque sea de la misma, que tenga la misma profesión y que tenga... Mira, me acuerdo, se me viene ahora mismo una cosa muy simple, pero que como niñas, algunas nos costaba trabajo entenderlo. Estábamos en la clase de geografía, estamos hablando del planeta Tierra, de la Tierra, y dice doña Concha, mira la pregunta, que no tiene sentido, pero la hizo. Bueno, ¿y dónde vivimos? ¿Fuera de la Tierra o dentro de la Tierra? Eso nos hacía razonar, ¿no? Hombre, porque muchas niñas se creían que estábamos dentro de la Tierra, no en la superficie de la Tierra. Y eso ya, es que me acuerdo de eso porque nos daba que pensar. Y como eso en la historia, sí, me encantaba la historia sagrada, eso sí, me encantaba la religión, la historia sagrada. Dentro de las materias estaba la religión. Y sigue también. Que siempre está, es porque se sepa también de lo que... Mira, en la clase última que yo estuve, con esta doña Concha, que la tengo ahí tan metida porque de la que más aprendí porque yo ya era mayorcita. Había por las mañanas, cuando empezábamos las clases, me parece que rezábamos, sí, yo creo que rezábamos Ave María Purísima o algo de eso. Empezábamos la clase, empezaba una niña, tenía que escribir toda la lección del día en la pizarra y las demás las copiábamos en el cuaderno, porque libros yo no tenía libros en el colegio público en primaria. Entonces escribíamos la lección todos los días, copiada de la pizarra. Unas veces la escribía doña Concha y otras veces le tocaba a una alumna. Y había un cuaderno
común que se llamaba el cuaderno de rotación, que cada día una de las niñas tenía que escribir la lección correspondiente en el cuaderno de rotación, con sus respectivos dibujos. Como muchas niñas no les gustaba dibujar, y a mí me encantaba dibujar, ¿yo qué hacía? Después del colegio de las 5, esta señora tenía clases particulares a las que yo no podía asistir porque mis padres no tenían medios para pagarlas, pero yo me iba a hacer los dibujos del cuaderno de rotación. Y yo me enteraba de las clases particulares, yo cogía algo de las niñas. Y en esa clase, que es donde está ahora el salón de pleno, tenía mi hermana Matilde, ella era 7 años, tenía un cuento con un friso así de ese tamaño, de ahí de la pizarra, un cuento dibujado en todo alrededor de la clase que se llamaba Mariusca la Castañera, y era como un cómic precioso. Yo no sé que lo borraría luego, claro, la pintura, la reforma, y mi hermana Matilde era una de las buenas pintoras, y yo la quería imitar, y yo los dibujos de las niñas que no querían hacer dibujos, los hacía yo. Seguramente por eso me viene a mí la afición al dibujo. También una de las cosas, ya cambiando también un poquito de tema, los niños y las niñas daban lo mismo. Me explico, había algo diferente que las niñas hacían en una hora. Claro, coser, bordar, por ejemplo. Yo bordaba, a nosotros Pero las niñas no vamos a bordar. a bordar. Por eso, yo me acuerdo de eso también, claro. Pero que el niño no va a bordar, el niño de otras cosas. Pues, Juega fútbol, juega cosas prácticas. Las niñas, Pero que hoy en día, como escuela, las niñas pueden jugar también al fútbol. Pero es que estamos hablando de cuando Franco era capo. Pero que antes las niñas Bueno, pero también la enseñanza no tiene nada que ver con ahora. a No ver, tiene nada que mira, ver. vamos a coger Concha Girabla y luego también Concha Fuente. Sí, cuando yo estaba en el instituto, que era bueno, en el colegio Libre Adoptar, que era donde estaba ahora el centro participativo. Pues allí las niñas teníamos hogar, hacíamos una canastilla con papel de seda y todo eso, Claro. pañales, y los niños, mientras nosotros dábamos hogar, los niños tenían política. Formación del Espíritu Nacional, que se llamaba. O no se llamaba así. Ellos tenían que razonar, ¿no? ¿De qué consistía esta clase? Entonces, la clase era entonces, porque entonces estaba la falange, entonces estábamos muy influenciados, perdón, Claro, por a la ver, falange. es lo que había. Entonces, muchas cosas estaban todas encaminadas a lo que había. Pues estábamos. Entonces había las niñas, yo no sé porque como yo no tuve nunca la clase de las niñas, entonces yo hablo de los niños, las clases no tenían que ver nada, las niñas con las niñas. No, pero- En materia sí, materia matemática, lengua y eso era casi lo mismo. La forma de darla, pues no lo sé. Pero no confunda lo que era la Escuela Nacional, la Pero Escuela ya no Nacional, tuve la escuela. con lo que era el Falange. No, yo no estoy hablando del falange. ¿Quién está hablando del falange? Yo hablo del falange, yo soy yo que estamos hablando del falange. No, que el colegio y la escuela y todo estaba influenciado por falange. No que allí se daba falange, ni yo estuve en falange. No, yo te estoy diciendo Yo en la ahora. escuela, cuando... por la política. Mira, frente a lo que entramos por la mañana en el colegio. Antonio, ¿qué hacemos? Cantar canciones. Es que el colegio estaba influenciado por falange. Hombre, claro, si era la política de entonces. Bueno, bueno. Era lo que había. Pero hablamos o no, pero es que nos interrumpe y no nos deja hablar. Vamos a ver, Concha, ¿tenías también algo que decir luego por ir un poco? Porque yo, por ejemplo, yo daba costura, pero era fuera del horario escolar. Que no estaba dentro del horario Yo escolar. iba con conciertito a la cañonera y a la Claro, eso era una amiga. He terminado mis clases particulares y también cosía en Falange. Nacional, Y aquí también, podía. y en el colegio de las monjas cosíamos.
nos enseñaban ahora, aparte de cuando pero era por la tarde, los sábados, por la tarde. Que no era... Tú Mercedes, tú no tuviste la escuela primaria. Yo tengo un recuerdo muy bonito de la escuela de Pasadena. Estábamos muchas horas con tu maestra. Me enseñaban, como venían gente de Salamanca, de Valladolid, de Valencia, te enseñaban esas canciones tan bonitas que a nosotros nos parecían tan bonitas. O sea que tengo un recuerdo muy bonito de la escuela primaria, ¿eh? Yo también, muchas horas con ellos y muy El bonito. recuerdo nuestro no es que fuera feo. Muy bonito. Yo no tengo, era, lo único que pasa es que ustedes le enseñaban esas canciones y a nosotros nos cantaban, nos enseñaban el Carazón, Montañas Nevadas, pero no nos enseñaban otras canciones. A nosotros nos enseñaban muchas cosas. A los niños, a los niños. ¿Tú has visto otras canciones de esas? Teníamos que cantar el himno de San Roque todas las mañanas. Cada curso tenía una fila y cantábamos Bendito San Roque, gloriosa patrona. En el patio del ayuntamiento, en el patio del ayuntamiento. Claro, es que es distinto. Y en otro sitio se cantaba Montañas Nevadas, Carazón, y después cantaba. Y si no cantaba, llegaba el maestro por detrás, te pegaba un cogotazo que era menudo. A ver, Eso lo hemos vivido. Yo era la misma, porque yo otra vez que vas a actuar, que yo estaba ya en el instituto y éramos mixtos, había niños y niñas. Y en el bachiller, en la hora que nosotros nos daban labores, que era hacer una canastilla de la historia, de papel de seda, los niños hacían en la misma hora, pero los niños tenían política. Eso era en el colegio público y eran que ya estábamos mixtos, correcto, era en el bachiller, y Morón incluso, Pero es que, Conchi, Claro. nosotros hacíamos la canastilla en bachiller porque esa canastilla después la teníamos que entregar. Para los exámenes. Y la donábamos para los niños de la casa escolar. yo en Pero era obligatorio, sí. Ani. Yo no me acuerdo de eso. Yo tenía- También. En mi tiempo, cuando yo estudié bachiller, tú tenías que presentarte, decía, una camisita, un esto y lo otro, cada alumna tenía que llevar un libro. Y entonces tú lo dejabas allí, en mi tiempo, sí, había que dejarlo allí y tú no lo veías más. Eso Eso que sí, yo después, en Morón sí lo hice, pero aquí en el colegio de aquí. Yo Yo me hice un camisón, me hice un vestido. Sí, que yo lo llevaba al Instituto Murillo, que era donde yo me examinaba. Y entonces allí tú lo entregabas, te examinaban, una asignatura más, te examinaban de labores y entonces después te entregaba tu canastilla y la canastilla no te la devolvían. Claro, pero eso ya era en el bachillerato. Sí. No era La diferencia, perdona un momentito, la diferencia que había entre cuando yo empecé a trabajar, que todavía no era tan... y hoy no tiene nada que ver. Mira, yo llegué a la puerta de Casalle y cuando me dijeron, esta es tu clase, yo no sabía si volverme o irme a mi casa, porque de verdad me se cayeron los palos del sombrado, como se dice en Andalucía. Las mesas no eran mesas, no eran esas mesas que teníamos aquí con Pepe Sánchez, que las mesas eran del movimiento. Cuando Gil del 36, del 39, unas mesas así clavadas en el suelo, clavadas, pero todas, el sillón y todo clavado en el suelo, que se movía. Pero es que no te digo más, los cristales, tenían cristales, pero no había ventanas. O sea, estaba un cristal superpuesto sobre otro en una plaza donde había un tránsito que no te quiero decir, y pasaba un coche y tenías que dejar de dar clase. Tenías que dejar de dar clase. Y estoy hablando de cuando ya empezamos a trabajar. O sea, la diferencia que todavía había en algunos centros era abismal. Era abismal, no ya de 50 años, sino cuando empezamos a trabajar. ¿En qué año era esto, Rafael? Pues yo tenía 20 años, 19 años, pues fíjate. Claro, entonces, era abismal con hoy. Y 40 niños allí, de primero, yo tenía un primero con 40 niños. Y me está tu clase, cuando yo llegué a mi clase, Claro, por eso todavía trabaja. aquello era Todavía trabaja. De uno en uno, porque si no, vamos a dar también, porque ellos... Yo no estoy hablando de la dictadura, Pero vamos a ver, Rafael. Pero vamos a ver, no me entienda más.
te estoy preguntando, ¿qué año? Entonces, yo no era que estoy en 92. Bueno, ahora lo has dicho. Pero Yo digo que era la época de la dictadura. Es cierto, pregúntale a otra persona. Venga, Miguel, que me pregunta. Un momentito, por favor, ¿podemos estar en silencio un momentito? Pregunta tu hija. Tú has comentado que montaste tú, ¿no? Como un colegio. La única pregunta que, claro, yo he aprobado mis oposiciones para entrar, ¿no? Para poder entrar de maestra. ¿Cómo se hacía que tú en una casa privada tú pudieras, te daba alguien un papel, se salía con un certificado de que tú habías estado en un colegio? Nada. Poner tus mesas y tu techo, Yo cogí mi padre compró lo de Pichón, que se fue a Brasil, lo metí allí. Por eso que te escucho y digo, ¿alguna titulación? ¿Nadie te exigía nada? Las que están diciendo de escuela, ¿cómo llamar? La escuela... Unitaria. No, pero los pequeños... Había un montón, estaba Dolores en la calle frente tuya, había un montón de clases que... Yo estuve dando clases de adultos, yo no había terminado, estuve 3 años dando de adultos, que llegué de mi alumno, el curro y el chocolate que me decían, moreno. Y yo no tenía titulación ni nada. Claro, pero como al decirme, yo tenía 80, digo, a lo mejor te exigían que tú tuvieras también algo. O que, y allí ni tenías ¿Saben que le escribí? Las 4 reglas de la propiedad. Estaba estudiando para... Había otra vaina de bachillerato y estuve mucho tiempo, porque ya después me fui a Barcelona. No, me fui primero, eso fue en el año 57, entonces yo después me fui a Intendencia y cuando vine estuve en Banesto, donde está la viña hoy, y ya después, pues en el año 60, me fui a Barcelona. Que eso era, a ver, para ganar un poco de dinero, me imagino, ¿no? Que lo harías, ¿no? A ver, recordar un poquito de idea de cómo eran las cosas, pues cuando nosotros estábamos en casa estamos ya, volveré otra vez a la privada, ¿no? La pública ya sabemos todo lo que era. Pues yo le digo que en casa de Doña Amparo no había ni título de ninguna clase. Y allí estudiamos bachillerato, íbamos a Instituto Murillo a examinarnos. Pues ahí, yo con 16 años, empecé a trabajar ahí. Era maestra de educación física de gimnasia, la daba en mi casa, una habitacióncita que había, que era como una habitación pequeña donde estaban las puertas de los dormitorios y le daba yo clase a ella. Yo entré a casa de Doña Amparo, te voy a decir, como ella era matrona, y se iba, cuando dio un parto, pues me dejaba a mí, 30, 40, 50, los niños que quieran, ¿no? Yo empecé con ella para corregir cuadernos. Pero tú ya tenías tu... Yo no era maestra, yo me fui a estudiar primero de magisterio, me dieron muchos cartas y me dijo mi padre, esto se ha acabado. Yo dije, no. Me fui a casa de Doña Amparo y me fui a trabajar con ella. Yo era profesora de ella, de educación física. Cuando yo de ahí me fui a Sevilla, a la Academia Roja, voy a lo que te voy a contar ahora. Tenía yo 17 años. Pues yo daba clase, en una clase, yo hice primero oficial nada más, además lo hice libre. Pues en la puerta de mi clase había un título de una maestra, que no tenía ni idea de tener a esa maestra. Era un grave, tenía allí 40 o 50 niños entre primero y segundo, yo tenía primero y segundo. Yo empezaba a las 8 de la mañana en el cine de verano La Gloria, en el Cerro, a dar gimnasia. De 9 a 10, francés. Fíjate tú, yo hablando francés. Pues yo era la maestra de francés en aquel tiempo. ¿Me entiendes? Y ni más título ni más nada. Y fíjate tú, que hubiese pasado a un niño. Y había un título de una maestra allí que le daría un dinero y estaría en su casa y a mí me daba una miseria, pero si querías trabajar pues era de esa manera. Y yo era la profesora de ella. Mi marido era mi profesor de dibujo lineal y de francés. Y a ella también, y tenía 18 años mi marido entonces. Lo que te quiero decir, esa es la escuela antigua. ¿Cuántos riesgos corrimos? Aunque tampoco teníamos responsabilidad, porque si hubiera pasado algo con un niño, yo me lavo las manos. En la escuela pública, que estaba donde está la Casa de la Cultura, estaba don Eulogio, don Antonio y Quintanilla. Ahí, don Eulogio y don Antonio, eso vivían todos. Cuando se veía a Quintanilla era cuando iba a venir el inspector. Si no daban la clase, pues
Carmona, ¿no? Santiago, O sea, Santiago de la Luz. cualquiera que tuviera, supiera cuatro reglas. Él no aparecía en la matrimonio ni Yo quiero contar. y era una escuela pública. Era pública. Cuando yo estuve a José Antonio, no tenía derecho a coger baja maternidad porque era interina. Entonces me dijeron que no era de la China, que no me daban. Si quería trabajar, yo me despedía de la baja. Entonces yo a la semana estaba trabajando. Y cuando tocaba darle pecho, me metía en la habitación esa que ahora es el juzgado, ahí me llevaban al niño, yo le daba el pecho en la hora de recreo. Había que calcular las horas para que me pudiera esa hora. ¿En la escuela? En la escuela, estaba en la escuela en Tituá. Bueno, llevamos un tiempo, yo no se podían salir, ahora cuando están saliendo los como siempre esto le ocurría, al principio cuesta un poquito, no. El cambio en la educación con Villar Palacín fue tal que en el año 75, 76, 77 se empezaron las primeras jornadas pedagógicas. ¿Vale? Y antes de esa jornada pedagógica, en el 73, 74, nos reuníamos un grupo de maestros en Sevilla, en Morón, y había un maestro que a mí jamás se me olvidará en la vida. Yo no sé si vive todavía o no, porque es de mi edad. Juan Rodríguez Cordobés, que es el mejor tío que yo he visto explicando matemáticas de toda mi vida. Utilizaba el método Cuisinier de la regleta y el método ese de Cuisinier lo había importado de Francia, pero era una caja con distintas regletas. Pues él fabricó en su taller, porque el padre era carpintero, él se dedicaba a hacer regletas para que todos los niños tuvieran un grupo de regletas. Y era el tío que yo he visto explicar mejor matemáticas. Fíjate, si era bueno explicando matemáticas, que en los exámenes, como yo iba a examinarlo por libre, cuando el examen tocaba matemáticas, el profesor era un tal don Rufino, que era ginecólogo. Y la hija era profesora de economía. Pues decir, mira, Manolo, ven para acá, que me tengo que ir. Y él, que era maestro, se quedaba haciéndonos los exámenes a nosotros. Y yo recuerdo que yo era muy malo en matemáticas. Y me acuerdo que estaba, y se acerca a mí y me dice, ¿qué te pasa? Digo, que este problema no lo sabes, no lo puedes hacer, no me sabes. Dice, espérate. Ahora digo con el folio y dije, toma, ahí no tiene hecho el problema. A mí no se me olvida. Le cayó bien. Y el niño de aquella época que no era niño, ya éramos... En aquella época los niños en el colegio, ¿qué materias estudiaban? Lengua, matemáticas, ciencias sociales, que eran naturales y sociales, que era geografía y ¿no? Y religión es que la quería dar. Entonces, ¿qué le quería dar? No, yo no daba religión. Yo no daba religión. Yo era ateo. Era obligatoria. Yo no quería nada, pero que tenía que cumplir con un todo. Tú después tenías que fascinarte. Bueno, estamos hablando de los libros, no. Claro, se está hablando de qué materias estudiaban los niños. Yo sí me daba la religión, que había un cura que era más grande que un parado. Yo difiero en lo de la religión contigo, porque entonces el cura era el cura. Yo porque estaba en el colegio, cuando venía el cura íbamos todos los domingos a misa con el Babi, agarrados de la mano. No, de niños, yo estoy hablando de niños. Yo estoy hablando de maestros. El maestro de la mayoría no me parece, Yo estoy hablando de niños entonces, que el cura religión iba así o sí.
O sea, y además iba el cura por la calle y iba y le besaba la mano. Y tú sabes que doña Samuel, yo decía, estábamos siempre casi todos los domingos, Pero con mano. ¿vale? Nos quitaba las dos, si íbamos a misa, en vez de estar se vamos a la hora. Pero eso no Bueno, es- pues vamos a ver ahora. Bueno, vamos a ver. Y me acuerdo que estaba yo jugando en la plaza de los Remedios, había yo vi, estaba debajo hasta la oreja, iba a estar en la iglesia y me cogió don Enrique por la oreja y me dice, ¿tú qué así de guarda no entras en la iglesia? A la calle. Digo, puta, ya no tengo más por la iglesia. Mercedes quería decir algo, porque estáis ya hablando de cuando también era ahí maestro, y que, pero ella comenta que también es algo muy importante. Que cuando empezamos nosotros teníamos 4 o 5 horas con nuestros niños, todos los días. Claro. Tú sabes, todo. Nos dábamos todo. Tenía mucho contacto con ellos, se conocía mucho a los niños. Y era mañana En y serio. tarde. Ahí va, te iba a decir. Yo como que lo real, mañana. en los últimos tiempos que todo era correr. Hay que ir al museo, ir al niño y le quería. Nosotros íbamos todo el día con ellos. Te daba tiempo de todo. Era muy bonito aquello. Pero Una forma de Mercedes, enseñar distinta completamente a la que hemos tenido también nosotros al final. yo cuando en esa época difería con esto, con Curro, tuvimos mal una discusión, porque yo no era partidario de que el maestro lo diera todo. ¿Por qué? Porque si yo soy muy bueno en matemáticas, mis alumnos van a salir en matemáticas estupendamente. Pero si a mí no me gusta la lengua, van a ir deficientes, porque la hago yo. Ahora, si ahora un profesor es bueno en matemáticas y la gala en matemáticas hay un profesor bueno de lengua, compartiendo los dos, el niño va a salir completo. Y yo era partidario de que las clases se compartieran. Porque claro, imagínate nosotros dando todas las materias. Yo he visto clases de un profesor que no le gustan los trabajos manuales, y tú me dices a mí que trabajos manuales son los niños. Mi clase, yo no tenía ahora no había pintura. Entonces, claro, había una diferencia, ¿qué te gusta? Claro, eso es así. Entonces yo, en esa época discutía mucho, yo era partidario de al año siguiente, o a los 2 años, cuando se cambiaba el ciclo, cambiar de curso. ¿Para qué? Porque si tú eres bueno en matemáticas, vais bueno en matemáticas. Pero si yo soy bueno en lengua, a los 2 años van a aprender más lengua que matemáticas. Y cuando termine el AGB, que entonces el AGB, los niños van a ir preparados. No que salían niños deficientes en lengua o en matemáticas, porque eso ha pasado. Eso no me lo dice nadie. Yo quería hacer mi hincapié en lo que está diciendo Rafael. Yo me acuerdo que tuvimos una inspectora que se llamaba Marisabel Álvarez y teníamos el Coronel como centro piloto de todas las innovaciones que se iban haciendo. Entonces, me vengo a referir a lo de las materias. Se hicieron grupos, cada maestro, yo era tutora de un grupo, pero a lo mejor a mi grupo no le daba yo lengua porque yo le daba lengua a otro grupo que iba a lo mejor más atrasado en lengua. Entonces, como a mí me gustaba la lengua y enseñar a aprender a leer a los niños, entonces yo cogía ese grupo que había de niños que iban un poquito más retrasados. A lo mejor otra maestra pues cogía mi grupo y le daba matemáticas. O sea, que iban haciendo unos cambios de maestros y de niños. Los niños no se movían de las clases, los movíamos los profesores. Y aquello dio muy buen resultado, ese cambio. O sea, y estaba el Coronel como centro piloto. Yo me acuerdo que íbamos mucho a Morón a hacer cursos de formación. O sea que Nosotros hicimos un método, que era el método, empezamos el método global, y entonces a través, ella nos ayudó mucho, y el método global lo hicimos nosotras. Cada una se preocupaba de hacer su ficha y su figurita para enseñar a los niños a leer, pero formando frases desde un principio. Y después íbamos por los pueblos, incluso a Sevilla, a exponer lo que nosotros hacíamos, la misma lengua, que es matemática y media. Además, ella estaba una semana contigo en clase. ¿En tu clase? Ella estaba una semana contigo en tu clase. Sí. ¿Y eso en qué año era? ¿En qué año? Pues mira, te voy a decir una cosa, mi Antonio nació y le regaló ella un chaquetón rojo que estaba mi Antonio para comerse. Un rojo. Y mi Antonio tiene 45 años. Ella le regaló un chaquetón a mi Antonio. Y estaba con nosotros una semana en clase. ¿Pero en qué años? Pues, mi Antonio en el 78, nació mi hija. Y además Como yo, Isabel, como yo. Yo te recuerdo de niña que la
profesora que cuando yo entré en el colegio hacia mi compañera fue Mercedes. Mercedes es la única que me daba mi clase. Y yo recuerdo de pequeña de que me pidieron las libretas porque yo creo que exponía ahí o algo. Nos poníamos fuera. Y se ponía la letra bonita de que los dibujitos. No era un referente. No era un referente. No, yo recuerdo que me pidieron la libreta. Sí, no. Fue una época muy bonita. Que yo y otras también muy bonitas. Se trabajaba también en grupo, que era mucho, cada uno ponía su vivencia, sus cosas, y aquello funcionó muy bien. Es que Isabel Álvarez la inspectora no era una inspectora así, porque yo la tuve cuando estuve en el Palmar, la tuve yo también de inspectora. Entonces ella se reunía con nosotros los días que teníamos que ir por la tarde, que era el martes. Ella se reunía con nosotros y nos orientaba también acerca de la lectoescritura, que no es un inspector como vienen ahora que nos piden papeles, fiscalizando. Isabel Álvarez nos asesoraba y yo la tuve en el Palmar, la tuve yo de inspectora y era buenísima, no sé si tú le como estaba como centro piloto, pues por un poco de años. A Mercedes me decía, se puede ir avisando a los maridos que esta noche no vaya a comer con ellos. Sí, nos íbamos a almorzar con ellos. Estamos aquí en el colegio comiendo, pero reunida con ellos. Y ese día llegaba toda la vida de la noche a su casa. ¿Y los niños cómo respondían en general en todas las materias? Yo pienso que bien. Bien, ¿no? Y con el método de Está la niña. Yo siempre, mi compañero me conoce, en el Coroní, si contaran todos los maestros, tanto ya de otras generaciones como actuales, ¿cuántos maestros hay? Personas, si el colegio fuera malo nadie querría ser, o los maestros hubieran sido malos, ¿no? Pero ¿cuántos maestros hay? Mira, aquí vemos, bueno, unos cuantos que somos del Coroní, pero es que en Montellano hay dos colegios que, por ejemplo, los equipos directivos son gente del Coroní. ¿Cuántos hay de Montellano aquí en el Coroní? Se fue Mari Carmen Luque, se ha ido Marta Ceballos y ya no venía nadie más. De Morón ahora tenemos este año una o dos muchachas, pero del Coroní, ¿cuántos maestros? Mira, en los Palacios, en Montellano, en los Molares, en Utrera, es que maestros de aquí, muchísimos han querido estudiar magisterio. Es porque yo creo que es bonito y la escuela aprende y está motivado. Es que yo para mí hay una cosa fundamental en la enseñanza. Tú puedes hacer el método mejor que tú utilices, pero como un profesor tenga ganas de trabajar, cuando terminen esos alumnos y tú con el método que tú quieras, los dos están igualados. Pero tú tienes que tener ganas de trabajar. Ahora, si el profesor con el mejor método que haya en el mundo no quiere trabajar, los alumnos cuando salgan están pegados de todo. Eso es así, porque lo hemos vivido. Que la enseñanza ha cambiado, claro. Si ahora cuando viene el inspector, por ejemplo, que estaban hablando del inspector, eran los últimos años nuestros, y todos eran papeles. Yo tenía que arreglar más papeles que dar clases, pero si el maestro lo que tiene que dar clases, nada más. Personal administrativo, que yo le dé lo que yo tengo en la clase y lo rellene. Nosotros. De enseñanza, ¿verdad? Bueno, por la hora, imaginamos que ya es verdad que, y bueno, que porque ahora realmente es cuando empieza la tertulia, porque ya nos entra ganas de seguir hablando de todos los temas. Hemos abarcado un poquito de la historia de la educación en la infancia en nuestro pueblo. Habéis contado anécdotas, habéis contado de los lugares donde se impartían las clases, de cómo esa metodología que se utilizaba. Nos queda mucho en el tintero, y nunca mejor dicho, porque el tintero lo utilizabais, espero que algún día volvamos y retomemos un poco ya, y quizás más profundo, de otra forma, porque depende de las personas, los tertulianos, la gente que acompaña, pues surgen recuerdos y anécdotas que siempre son importantes y quedan aquí en la historia, en el área de cultura y en la televisión de Coroní. Así que muchísimas gracias. Os voy a contar una anécdota que el primer año que estuve yo aquí en la escuela, en la Casa de la Cultura, me acuerdo que llegué a mi casa a la 1. Vivía yo allá arriba y le dije a mi madre, venga por ver a almorzar. Te fuiste antes, Va a almorzar y me dice mi madre, no te vayas. Le digo, ¿por qué? Y tengo que estar a las 3.
Dice, no te vayas que hay 2 vacas para parir. Que lo importante eran las vacas, el trabajo. Y hay 2 vacas para parir, y aquí no hay nadie, y tú sabes que yo no puedo sacar un becerro. Y tu padre ha dicho que no te vayas. Pues me senté y allí, al lado de la vaca, mirando. Y en el momento que yo vi que venían las 2 manos del becerro y la cabeza, cogí una traba, te la eché. Cada vez que la vaca pegaba una chuchón, yo un tiro. Buen matrón, ¿no? Y saqué un becerro, cogí un saco, lo limpié, me quedé mirando al otro, el otro detrás. Cuando llegué eran las 4 del colegio. Y me acuerdo que Leonardo, que era un maestro, había metido mi niño y dice, ya, ¿qué te ha pasado? Y le digo, ¿qué me ha pasado? Que yo te contara. Y lo que más recuerdo me daba era venir de mi casa al colegio, corriendo toda la calle hasta Sebastián allá abajo, ¿vale? Para llegar al colegio. Con el olor a vacuno. A mí eso no me menos. A mí eso no me menos. Dame eso no me menos. Yo no sé una cosa. A mí me daba vergüenza que digo, que me veía, mira, maestro, y por la calle corriendo. Bueno, pues muchísimas gracias por vosotros, por estar aquí, por contar vuestras experiencias, a los demás que habéis estado como público y participando de hecho. Y bueno, pues esperamos que haya sido un rato agradable, que haya echado un rato agradable y que bueno, que nos pique el gusanillo para continuar con esto. Muchísimas gracias.